amigos, soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas de la segunda sección del examen de Matemática B del año 2020 para las becas de Monbu Kagakusho. Miremos la pregunta. Supongamos que lanzamos un dado 3 veces y A, B y C sean los números de los puntos de una cara del dado en orden. El primer problema es el siguiente. Hay que encontrar la probabilidad que exista un triángulo con los lados las raíces cuadradas de A, B y C. Como lo saben, un dado es un cubo y por eso tiene 6 caras. En cada cara tiene puntos de 1 hasta 6. Ya que lanzamos 3 veces el dado, el número de combinaciones que tenemos es 216. Tenemos 216 combinaciones. Ahora hay que preguntarnos, ¿con cuántas de estas combinaciones podemos formar un triángulo? Para contestar esta pregunta, recordemos las siguientes propiedades del triángulo. La suma de dos de sus lados es siempre mayor que el otro. Bueno, en la pantalla podemos ver la tabla que se muestra todas las combinaciones. Primero veamos esta tabla sin ninguna conversión de números en las raíces cuadradas. De estas combinaciones, las combinaciones con números rojos cumplen con la propiedad. Por ejemplo, la combinación 1, 1 y 2 no cumple con la propiedad, porque la suma de dos lados 1 y 1 es igual al tercer lado, que es 2, pero no mayor. Ahora, miremos otra tabla que muestra únicamente las combinaciones con números negros, pero ya convertidas en raíces cuadradas. Para hacer la suma y determinar cuáles son las combinaciones que aún no podemos formar un triángulo a pesar de la transformación, les muestro los valores aproximados de las raíces cuadradas de cada número. Tomando en cuenta estos valores, existen unas combinaciones que aún no podemos utilizar para formar un triángulo, y son estas combinaciones con los números rojos. Ahora, si un juego tiene todos los números iguales como 1, 1, 1, ese juego solo tiene una sola combinación. Cuando un juego cuenta con dos números diferentes, el caso de la tabla en la pantalla 1, 1 y 2, por ejemplo, ese juego tiene 3 combinaciones. Y cuando todos los 3 números son diferentes para un juego, tenemos 6 combinaciones en ese juego. En nuestra tabla tenemos un juego con todos los números diferentes, que es 1, la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 6. Por eso, podemos decir que de 216 combinaciones que tenemos, con 15 no podemos formar un triángulo. Y el problema nos pide hallar probabilidad P, que existe un triángulo con los lados, las raíces cuadradas A, B y C. Y la probabilidad es 201 partido 216 o 67 partido 72, como se muestra en la pantalla. El segundo problema de la sección es el siguiente. Hay que encontrar la probabilidad condicional de que todos los triángulos rectángulos que podemos formar con la condición dada, que los lados de estos triángulos sean mutuamente diferentes. Primero, hay que identificar las combinaciones que forman un triángulo rectángulo. Es bastante simple, puesto que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Según este teorema, en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ya que se trata de los cuadrados de las longitudes de los lados, podemos utilizar la tabla que les mostramos en el primer problema.
Si la suma de dos números de un juego es igual al valor del tercer número del mismo juego, podemos decir que con ese juego podemos formar un triángulo rectángulo, y son las combinaciones con números rojos. Con 45 combinaciones podemos formar un triángulo rectángulo. Y como se muestra en la pantalla, de estas 45 combinaciones, 36 combinaciones tienen números mutuamente diferentes. Por eso, la probabilidad es 4/5, que es igual a 0.8. Ahora trabajemos con el último problema de la sección. Con la combinación que tenemos hay dos posibilidades de que el triángulo tiene uno de los ángulos de 60 grados. Triángulos equiláteros que tienen todos los lados de la misma longitud, o uno que tenga dos como hipotenusa y dos catetos con los valores de 1 y la raíz cuadrada de 3. En caso de los triángulos equiláteros, tenemos 6 opciones con la longitud de cada uno de los tres lados de 1 a 6. Entre estos 6 triángulos equiláteros, la combinación 6, 6 y 6 presenta el valor más grande de BC partido A, que es 6 como se muestra en la pantalla. Ahora la combinación 1, 3 y 4 cumple con la propiedad del triángulo rectángulo con el grado 60, ya que las raíces cuadradas de esta combinación es 1, la raíz cuadrada de 3 y 2, tomando 1, 3 y 4 como A, B y C respectivamente. Tenemos la fracción BC partido A, que es más grande que 6, como se muestra en la pantalla. Con la condición de formar triángulos con las combinaciones de las raíces cuadradas de números 1 a 6, este valor 12 es el máximo valor de la fracción BC partido A. Por eso la respuesta es 12. Así terminamos la segunda sección del examen. Y esto es todo para hoy. En el próximo video vamos a resolver los problemas de la tercera y última sección del mismo examen. ¡Hasta pronto!